Bienvenidos un día más a su canal favorito, el rincón donde la pasión por las historias que nos llegan desde Turquía se desborda. ¿Cómo están todos hoy? Espero que listos y con el cafecito preparado, porque hoy tenemos un vídeo que, madre mía, va a dar mucho de qué hablar. Hoy nos vamos a sumergir en un mundo de rumores, confirmaciones, sorpresas y sobre todo mucho drama turco. Y es que, como bien habrán leído en el título, vamos a hablar de una noticia que ha sacudido los cimientos del fandom turco, la supuesta paternidad de Kerem Bürsin. Sí, lo que oyen. Y no solo eso, sino que también vamos a analizar la reacción de Hande Erçel, que por lo que se dice estaría, bueno, mejor véanlo ustedes mismos. Pero antes de que nos sumerjamos en este torbellino de emociones, quiero recordarles, como siempre, que le den un buen me gusta a este vídeo si les gusta el contenido, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así no se pierden ninguna de nuestras novedades. Y por supuesto activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Prometo que siempre intentamos traerles el mejor contenido y las últimas noticias del mundo de las series turcas. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos al lío. El mundo del espectáculo turco siempre está lleno de sorpresas, pero esta, señoras y señores, esta se lleva la palma. Porque, seamos sinceros, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo un tema de conversación constante. Desde que protagonizaron Sen Kalkapm, la química entre ellos traspasó la pantalla y nos regalaron uno de los noviazgos más adorables y mediáticos de los últimos tiempos. Pero como suele suceder en estos casos, la relación terminó, y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas, el recuerdo de su romance sigue muy presente en el corazón de muchos fans. La serie, por cierto, sigue siendo un referente en cuanto a química en pantalla y muchos la siguen revisando, buscando pistas, gestos, miradas que confirmen esa conexión tan especial. Y es precisamente ese recuerdo, esa esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos, lo que ha hecho que esta noticia de la supuesta paternidad de Kerem Bürsin haya causado tanto revuelo. Porque, claro, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿quién es la madre? ¿Y cómo encaja Hande Erçel en todo esto? La especulación, como era de esperar, ha llegado a niveles estratosféricos. Desde nombres desconocidos que rondarían al actor, hasta la teoría más descabellada de que sería una amiga cercana de la pareja, todo ha sido objeto de debate en redes sociales. Pero antes de entrar en detalle sobre el rumor en sí, vamos a hablar de algunas series turcas que, de alguna manera, tocan el tema de la paternidad, ya sea desde el punto de vista del amor, el drama o incluso la comedia. Porque sí, en las series turcas, la figura del padre, la maternidad y las relaciones familiares son temas recurrentes que nos tocan la fibra sensible. El patriarca, el protector, el guía, el proveedor, todos estos roles, y sus complejidades, son explorados con maestría en la televisión turca. La primera serie que quiero mencionar es Baba. Esta serie, protagonizada por Haluk Bilginer, un actorazo turco que se ha ganado el respeto de la crítica internacional, nos cuenta la historia de Emin Saruhan, un padre de familia tradicional que vive en un pequeño pueblo con su esposa y sus hijos. La vida de los Saruhan da un giro inesperado cuando un accidente cambia su destino para siempre. Emin de repente se ve obligado a mudarse a Estambul con su familia y a enfrentarse a un mundo completamente nuevo, lleno de desafíos y tentaciones. La serie explora la figura del padre como pilar fundamental de la familia, la importancia de los lazos familiares y los sacrificios que un padre está dispuesto a hacer por sus hijos. Es un drama familiar muy emotivo y con unas actuaciones impecables. Haluk Bilginer, en particular, nos ofrece una interpretación magistral de un hombre que lucha por mantener unida a su familia en medio de la adversidad. La serie se centra en el choque cultural, la adaptación a una nueva vida y la lucha interna de un padre por mantener sus valores. Otra serie que toca el tema de la paternidad, aunque desde una perspectiva muy diferente, es Kukur. Esta serie, que fue un auténtico fenómeno en Turquía y en muchos países de Latinoamérica, nos cuenta la historia de la familia Koval, una poderosa familia que controla el barrio de Kukur, un barrio peligroso y marginal de Estambul. İdris Koval, el patriarca de la familia, es una figura imponente y respetada, un padre que ha criado a sus hijos con mano dura y que ha inculcado en ellos un fuerte sentido del honor y la lealtad. Sin embargo, la llegada de un nuevo enemigo pondrá a prueba la unidad de la familia y obligará a İdris a enfrentarse a sus propios fantasmas del pasado. Kukur es una serie llena de acción, intriga y drama familiar, con unos personajes muy complejos y bien desarrollados. La figura del padre en este caso es la de un líder, un protector,
pero también un hombre atormentado por sus errores. Idris Koval es un personaje lleno de contradicciones, un hombre que ama a su familia por encima de todo, pero que también está dispuesto a hacer lo que sea necesario para protegerla, incluso si eso significa ensuciarse las manos. La serie explora la lealtad, la traición, la venganza y el peso de la herencia familiar. Ahora, si buscamos algo más ligero y divertido, podemos hablar de Erkencikus. Esta comedia romántica protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una revista y que se enamora de Can Divit, el hijo del dueño de la revista, un fotógrafo aventurero y apasionado. Aunque la serie se centra principalmente en la historia de amor entre Sanem y Can, también toca el tema de la paternidad de una manera muy sutil. El padre de Sanem, Nihat Aydin, es un hombre sencillo y honesto que siempre ha apoyado a sus hijas y que ha tratado de inculcarles valores como la honestidad y la perseverancia. Es un padre cariñoso y protector que se preocupa por el bienestar de sus hijas y que siempre está ahí para ellas cuando lo necesitan. Es un personaje muy entrañable que le da un toque de humor y ternura a la serie. Nihat Aydin es un personaje que representa la figura del padre tradicional turco, un hombre trabajador que se preocupa por el futuro de sus hijas y que está dispuesto a hacer sacrificios por ellas. Su relación con Sanem es especialmente conmovedora, ya que siempre la apoya en sus sueños y la anima a seguir adelante. Volviendo al tema central de este vídeo, la supuesta paternidad de Kerem Bürsin, hay que decir que por el momento, no hay nada confirmado. Todo lo que se ha publicado son rumores que han surgido en las redes sociales y en algunos medios de comunicación turcos. Según estos rumores, Kerem Bürsin habría tenido un hijo con una mujer que no pertenece al mundo del espectáculo y habría mantenido la noticia en secreto para proteger la privacidad del niño. El silencio del actor no ha hecho más que alimentar las especulaciones. Algunos fans interpretan este silencio como una confirmación tácita, mientras que otros lo atribuyen a una estrategia para proteger a su familia. La noticia, como era de esperar, ha generado una gran controversia en las redes sociales. Muchos fans de Kerem Bürsin se han mostrado incrédulos y han negado la veracidad del rumor, mientras que otros se han mostrado sorprendidos y decepcionados. Y por supuesto, no han faltado los que han aprovechado la ocasión para criticar al actor y para recordar su relación con Hande Erçel. El hashtag #Kerem Baba se convirtió en tendencia en Turquía, con miles de comentarios a favor y en contra. La polarización en el fandom es evidente, con algunos fans defendiendo a capa y espada la privacidad del actor y otros exigiendo una explicación. Y es aquí donde entra en juego la reacción de Hande Erçel. Según algunos medios de comunicación turcos, la actriz habría reaccionado de manera positiva a la noticia de la supuesta paternidad de Kerem Bürsin. Al parecer, Hande Erçel habría felicitado al actor y le habría deseado lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Incluso algunos han llegado a decir que la actriz estaría dispuesta a conocer al niño y a mantener una buena relación con él. Esta supuesta reacción ha sido interpretada de diversas maneras. Algunos fans creen que demuestra la madurez y la buena relación que existe entre ambos actores, mientras que otros lo ven como una forma de mantener una imagen pública positiva. Sin embargo, hay que tomar estas informaciones con pinzas, ya que por el momento, no hay ninguna confirmación oficial por parte de Hande Erçel. La actriz se ha mantenido en silencio y no ha hecho ninguna declaración al respecto. Lo que sí es cierto es que, desde que terminaron su relación, Hande Erçel y Kerem Bürsin han mantenido una relación cordial y respetuosa. Ambos se han deseado lo mejor en sus respectivos proyectos profesionales y personales y han evitado cualquier tipo de confrontación pública. La profesionalidad de ambos ha sido elogiada en numerosas ocasiones, demostrando que es posible mantener una buena relación después de una ruptura. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es recordar que todos tenemos derecho a la privacidad y que debemos respetar las decisiones personales de cada uno. Si Kerem Bürsin realmente ha tenido un hijo, es su derecho mantener la noticia en secreto si así lo desea. Y si Hande Erçel ha reaccionado de manera positiva a la noticia, es su derecho también. Es crucial recordar que los famosos son personas con sentimientos y que merecen el mismo respeto que cualquier otro individuo. En definitiva, esta historia nos demuestra una vez más que el mundo del espectáculo turco es un hervidero de emociones, rumores y sorpresas. Y que a pesar de todo el amor, la amistad y el respeto pueden seguir existiendo, incluso después de una ruptura. La capacidad de mantener una relación cordial después de una ruptura es un ejemplo a seguir, y la actitud de Hande Erçel, de ser cierta, demuestra una gran madurez.
Hemos hablado de Baba, explorando la paternidad tradicional y el sacrificio. Vimos Kukur y la figura del padre como líder y protector, aunque con un pasado turbulento. Incluso mencionamos Erkencicus, donde el padre es un apoyo constante y fuente de ternura. Y por supuesto desmenuzamos el rumor de la paternidad de Kerem, vinculándolo a la reacción de Ande. Pero no olvidemos el impacto que tiene este tipo de noticias en el fandom, que a menudo se ve envuelto en debates apasionados y especulaciones sin fin. Espero que les haya gustado este vídeo lleno de noticias, rumores y análisis de series turcas. Recuerden que todo lo que hemos dicho sobre la supuesta paternidad de Kerem Bürsin son solo rumores y que no hay nada confirmado. Pero como siempre nos gusta estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo de las series turcas y compartirlo con ustedes. Además seguiremos investigando y trayéndoles la información más actualizada sobre este tema, y sobre cualquier otro que sea de su interés. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan de todo esto. ¿Creen que Kerem Bürsin realmente es padre? ¿Cómo creen que reaccionó Hande Erçel? ¿Creen que el silencio de Kerem es una confirmación? ¿Qué opinan de la reacción de Hande si es que es cierta? Quiero leer sus opiniones. Y por supuesto, no olviden darle un buen me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, mantengan la calma y sigan disfrutando de las series turcas.